Seguimos en los temas del día. Hay pedidos de varios estamentos que están planteando que el gobierno revise el destino que le va a dar a la cárcel de San Martín. Recordemos que la cárcel ya por X motivos, muy conocidos por todos, desde un último motín hasta condiciones edilicias que ya hacían prácticamente imposible que reclusos o presos estuvieran allí recibiendo un tratamiento penitenciario digno, con reconocimiento para la persona humana, se planteó que debían ir a la cárcel de Bower, a la de Cruz del Eje y a otros centros de detención. El tema es que hay un fuerte pedido para que la cárcel no sea demolida. Un proyecto de la época de De la Sota iba a convertir esto en un espacio público, un espacio verde. Claro, que implicaba, antes que nada quiero decir algunos comentarios de familiares de presos, que en realidad es cierto que esta cárcel estaba en muy malas condiciones, Sí, pero totalmente. se sentían mucho menos aislados los presos de lo que ahora están en Bower. En ¿no? Bower la situación realmente de reclusión es terrible. Claro, es muy difícil. Inclusive muchos de los vecinos que cuando se vació la cárcel, nosotros consultábamos, no estaban molestos por la existencia de la cárcel. Pero bueno, ese es otro debate. Se habían creo que habituado, ¿no? Y sobre todo... Y además es un movimiento comercial también. Sí, claro, por supuesto, porque llegaban los familiares de los detenidos. Claro. Pero vamos a hablar de otra cosa. Claro, ¿no es en algún momento creo que los vecinos hablaron un poco mal de la cárcel con el último motín. Claro, Después, bueno, la situación con una menor cantidad de presos allí en Barrio San Martín, ya es como que había pasado a otro ámbito. Ahora, hay un reclamo por constituir esta estructura de la cárcel de San Martín patrimonio arquitectónico que dicen debería ser cuidado. Y lo que vamos a abordar ahora es un detalle que me parece que es muy poco conocido, o más bien me parece desconocido por todo el mundo, acerca de la historia que tiene la cárcel de San Martín. Y esa historia la vincula directamente con el cura Brochero, a punto de ser convertido santo, a punto de viajar una comisión especial de Córdoba hacia el Vaticano para esa ceremonia que va a encabezar el Papa Francisco. Perdón por la introducción, pero me parece que es importante conocer que hay una parte de la historia del cura Brochero que está planteada y edificada en la cárcel de San Martín. Para hablar del tema hemos invitado a Karina Villafañe, quien es investigadora. Bienvenida, buen día Karina, ¿cómo está? Y a Ricardo Oliva, quien pertenece a la Comisión Conintes. Buen día, ¿cómo está? Ricardo, ¿cómo está? Bueno, ¿cómo es esto de que la historia del cura Brochero está vinculada a la cárcel de San Martín? Sí, así es correcto. Hay que ser muy preciso en los números. La Junta de Historia el año pasado organizó una conferencia para explicar técnicamente qué pasaba con el cura Brochero. Él ingresa el 12 de agosto de 1898 hasta 1902. Cuando se hace el proceso de auditoría de los diarios, particularmente los principios, ahí surgen los elementos, ejercicios espirituales, se daban conciertos, el cura Brochero compraba telas, hay una empresa alemana, Hans Kurt y compañía, el vicecónsul suizo era Hans Kurt y compañía, hay grandes firmas que apoyaron al cura Brochero, los dominicos. Perdón, Karina, lo que estás diciendo es que el cura Brochero desarrollaba parte de su tarea pastoral dentro de la cárcel. Y esa palabra, el trabajo pastoral, ahí me detengo para hablar del profesor y realmente un especialista, el padre Mario Llanos, que ha hecho un trabajo único, su método de acción pastoral, que yo así como está lo muestro en la televisión, lo que cuesta el trabajo del historiador. Gracias al trabajo del padre Llanos pudimos detectar con precisión la acción pastoral de él en la cárcel, los ejercicios espirituales. Entonces se inicia una auditoría apoyada por la Junta Provincial de Historia, libro por libro. ¿Está? No se trata acá, hay que no hablar mucho y estar en el archivo histórico provincial, al cual hay que reconocer a los archivistas, Eduardo Benítez, Mariano Paraceli, la licenciada Gabriela Parra Garzón, que son quienes más nos han ayudado. El 13 de abril surge el documento que están viendo ustedes. Bien, ahora, mientras vos preguntás, María, decimos que vamos a mostrar ahora en pantalla un documento fotografiado que representa, esta es una nota dirigida al ministro... Nicolás Berrotarán, donde los presos... Ministro de Seguridad de aquella... El ministro de Gobierno, del gobierno de ese momento, que le piden a los presos, se puede implementar por ley los ejercicios espirituales en las cárceles de Córdoba.
sueño que hasta ahora no fue cumplido por ningún gobierno. Claro. Entonces, si las comitivas, disculpen la expresión, pero se rasgan las vestiduras para ir a Roma y el Estado provincial paga esos viajes, empiezan a cumplir el sueño del cura Brochero y de esos presos, que era que los ejercicios espirituales estén instalados por ley, con todo un procedimiento, obviamente, de estudio. Y que eso sí jurídico. provocaría quizás una reconversión de las personas, ¿no? Sí, señor, porque ahí dice bien claro el texto que ellos saben que están en falta y le agradecen al cura Brochero que les ha podido quitar ese peso de encima de lo que es estar en la cárcel. Lo que vemos en la última parte del Sí, testamento aquí lo vamos a ver, ¿no? en pantalla. La firma de Brochero, ese Está es la el firma ahí en testamento. mitad de página. Sí, es Del para cura que Brochero. Mira, conozca está cerca, abajo, sería exactamente. en esa zona. Exactamente. Esa es importante para que la población Ahí conozca que en el archivo histórico hay documentos de un valor enorme, que no se trabaja con Ahí está la toda firma de Brochero. exactamente, con toda a lo mejor la publicidad, y que la cárcel, volvemos a la cárcel, pabellón 1, 2 y 3, subsuelo. Esos son los lugares a donde transitó y técnicamente lo puedo demostrar. 1890. Y en la capilla ya estaba, ¿no es La cierto? capilla, De entrada. obviamente. Claro. ¿Qué tenía la capilla? Que es octogonal, es única también. Es ¿no? única, Sí. la capilla tenía todo un arreglo que lo detallan bien los libros, que esos documentos se los vamos a presentar a la Junta de Historia, y el subsuelo que muchas veces, porque se habla por ignorancia, hay que tener documentos en la mano. En 1890 este subsuelo empezó a construirse. Y lo que ustedes están viendo en pantalla es la cabalgata que se organizó doctor Raúl Oscar Sasso, que es el creador de las cabalgatas brocherianas, con toda la comisión del barrio San Martín. Esto fue hace poco, Karina, ¿no? Esto fue el 20 de septiembre Del del año año pasado. pasado, con la agrupación 20 de junio, la agrupación Huellas de mi Patria y Sentir Argentino, y el apoyo de toda la población y los vecinos. Ahí vemos la imagen, fue heroico. No teníamos ningún tipo de apoyo. Y Es todo eso verdad, con- y no se ha publicado mucho esto. No, porque este es un documento inédito. O sea, ustedes están viendo algo para la población. Pero ni en los medios gráficos creo que tampoco. Exactamente. Este programa se va directo a Roma para que intervenga directamente el Papa Francisco en un lugar que ya deja de ser el tema histórico y pasa a un plano, estamos hablando de San ¿Qué estamos Brochero. diciendo? ¿Que al Papa Francisco se le va a plantear este reclamo de que la cárcel no sea tocada? Que no sea tocada y sobre todo que haya una intervención real, porque si estamos hablando de San Brochero ya deja de ser como La es como en Roma. recomendación, Karina y Ricardo, del Consejo Sí. Asesor, ha sido que ni siquiera se intervenga, ¿no? Desde el punto de vista histórico religioso lo estás planteando vos, ya Sí. vamos a ver desde el punto de vista histórico en otro sentido, de los presos con INTES, los presos más recientes de la dictadura Sí. del 76, pero que no sea tocada porque además es un patrimonio único y que no suceda, Julio, lo Sí. que ha pasado con el Palacio Ferreira, porque es un también la tema. arquitectura es arte y patrimonio. Sí. El Palacio Ferreira internamente se lo ha destruido. ¿cierto? Cada vez que alguien habla de puesta en valor, es necesario, y hemos tenido un caso resonante en la capilla en Altagracia, en donde un exactamente. sacerdote Sí, decidió levantar el piso de un museo, de un templo religioso del tiempo de los jesuitas para ponerle un porcelanato actual. Entonces, realmente... es justo en el momento Sí. que él está diciendo, ese es el tema. La capilla de Brochero, disculpen que lo tenga que decir así, no la conoce salvo 2 o 3 historiadores o personas que han entrado, el Papa no lo conoce. este Perdóname, tema. Karina, ¿y esto el gobernador lo sabe? No lo sabe, así de simple. Por más que diga que no lo sabe porque este documento no ha sido algo muy que llegó a Roma. De ¿Pero qué Roma pasa? ¿Los asesores no se lo acercan? No, acá es muy simple, acá hay un protagonismo y acá, disculpen la expresión, pero Brochero si se levanta de la tumba vuelve, porque no se puede montar un circo en base a una persona que ha sido tremenda su obra, y lo digo con Está toda la bien. seguridad. Cuando nosotros hablamos del camino de Brochero, cuando recordamos su participación pública como sacerdote o ya desde su vida de pequeño, tenemos que arrancar en Villa Santa Rosa de Río Primero, Sí, señor. donde hay monumentos recordando la figura de Brochero. Tenemos que recordar también su obra, su trascendencia a partir de lo que ha sido
todo lo que desarrolló en Tras la Sierra, desde el punto de vista pastoral y desde el punto de vista humano, como un hombre que promovió toda la zona a lomo de mula. A lomo de mula hizo esos caminos. Y entonces, cuando tenemos que recuperar algo más de su rica historia, la cárcel San Martín cobra vigencia. Cobra vigencia y es necesario que el gobernador sepa que tiene un tesoro en sus manos, que debe sentarse con las personas que están preparadas para esto. Esto no significa, yo entiendo, Karina, que la cárcel se conserve así cerrada y que ¿no es cierto? Conservarla como está. Se valorice. Y valorizándola, utilizándola quizás para otra cosa. Hay que leer este informe. El informe, que lo dice bien claro el arquitecto Vergallo y la doctora Vera de Flax, debe de mantenerse, refuncionalizarse, pero no la destrucción. No intervenida, ni siquiera intervenida. Claro, también, porque acá nos olvidamos de quién es Tamburini. Acá existe una Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, a cargo de la licenciada... Ha sido declarada Monumento Nacional. Exactamente, y le hemos presentado la documentación por el tema de la cárcel San Martín, y es bueno también explicarlo que los Caminos de Brochero, la Asociación Cultural La Vuelta del Guerrero, que es la creadora de las cabalgatas, ha presentado la documentación para que esos lugares sean declarados sitios históricos. Eso es una primicia para ustedes. O sea que los caminos de Brochero también sean declarados sitios históricos, porque el camino del peregrino no sería el camino, técnicamente hablando, habrá una persona... Sí, señor. El camino del peregrino habría es el que hace citarlo al doctor Raúl Oscarzazo, que es el experto en este tema, para explicar por qué el camino del peregrino no coincidiría con los documentos de la posición del doctor Heredia, el padre Heredia. Nadie habla del padre Heredia. El camino del peregrino es el que hacen los... Sí, señor, los 40 millones de pesos que coloca el gobierno. Por eso dije la palabra circo con muchos documentos en la mano. No Ricardo, lo digo como auditor. Y desde el punto de vista histórico, ¿cuál es su aporte personal para decir que la cárcel no debiera tocarse, no debiera demolerse ni siquiera en parte? Muy bien. La parte mía me corresponde a lo que yo he sido, lo que ha sido mi padre, del Servicio de Información del Estado. He sido prisionero, castigado, condenado y torturado en el batallón 141 y en la cárcel de Barrio San Martín. ¿Qué año fue? El año 1960, en el 55 por la Revolución y en el 60 por la parte del Plan Conintes. O sea, era funcionario de Juan Domingo Perón, su papá. Sí, empleado de la policía. Y después, toda esa historia que ha pasado, estaban a 7 metros de profundidad bajo tierra en los lugares. Ahí han estado muchos compañeros, el suboficial Medici de la Fuerza Aérea, Tarleta, Berbeder, Guruceta, Sarmiento, Massa, Lescano, Alarcón y mi padre, en esos lugares que 8,50 metros de profundidad bajo tierra en la cárcel. Su papá defendía al gobierno de Perón cuando fue derrocado. Exactamente, sí. El papá pertenecía al grupo de la resistencia peronista para el retorno de Perón a la Argentina. Es historia de que tras de eso nosotros apoyamos la historia de lo que Brochero participó en esos lugares, la asistencia espiritual que le daba a los presos en esos lugares que era bajo tierra, a casi 8 metros de profundidad, y esos lugares era la visita que él hacía, o sea, apoyaba, visitaba, hacía la asistencia espiritual y todo lo que, la asistencia que la iglesia le proporcionaba a los detenidos. Claro. Es muy importante de que se lleve a cabo esa ley de que Brochero pedía de que se hagan los ejercicios espirituales en las cárceles para los presos conintes más hubo o menos, acá en Córdoba? Y 400 más o menos conintes. ¿Viven algunos de ellos? Hay algunos vivos, sí. Está sobre Cruz del Eje Alfredo de Angeli, acá en Córdoba Guruceta, Berbeder, Sarmiento, ellos son vivos. Que han pasado su historia. Y tenemos ¿cómo se llama? En visita hace poquito, Carrizo Ulderrico, que vino de España, también ha sido preso del Plan Coninte. Lo recuerdo, es un señor que... Tiene la mano cortada, sí. Que fue una tortura eso, ¿no? Sí. Una tortura. Sí. Claro, y estos presos conintes se suman a los presos que estuvieron en la última dictadura militar. Sí. Bueno, ahí tienen también el testimonio. De hecho, en los juicios más de una vez se ha recorrido la cárcel buscando
buscando prueba ahí, ¿no? Así que en la historia, la prueba de la historia estaría bueno que no se Acá tenemos, destruya. sobre la lámina esta, tenemos muchas firmas de muchos compañeros. Sí, es lo que veíamos recién en pantalla. Muchos compañeros que son muy importantes, han sido dirigentes gremiales, como Atilio López, un montón de gente que ha estado vinculada a la parte gremial y política. Para cerrar esta historia, pero realmente para nosotros ha sido toda una novedad, saber que el cura Brochero, por eso nos pidieron al comienzo del programa compartir con la imagen del cura, que va a ser convertido en santo en una ceremonia. ¿Qué le dirían ustedes al gobernador en torno a esta decisión que parece, al menos desde el gobierno, en cuanto al proyecto de la cárcel de San Martín, en estos momentos inamovible? Le diría al gobernador el final de la obra del padre Llanos: el que sea hombre que me siga. Palabras textuales del cura Brochero. Si él sigue al cura Brochero, deberá interiorizarse sobre la historia de la cárcel, sobre la historia del cura Brochero y su acción pastoral en la cárcel, protegerla en su totalidad, brindarle el apoyo financiero que necesita para que eso se mantenga, porque los vecinos conviven con eso, y estamos a su entera disposición para que revea tanto el tema de la cárcel y sea noticia que los caminos no son los caminos de Brochero, que en la vida hay que interiorizarse antes de tomar decisiones, donde, acá lo dice bien claro el padre Llanos, cura Brochero decía: el que sea hombre, que me siga. Bueno, una vuelta de tuerca impensada en torno a la participación de la vida pastoral del cura Brochero en la cárcel de San Martín. Claro. Sí, había pocos que yo lo sabía, perdón por esto, porque... No, pero trajo María Teresa la novedad y nos pareció realmente muy importante. Karina siempre me comentaba lo poco difundida y a lo mejor interesadamente que estaba poco difundida esta historia de Brochero. Julio, yo creo que podemos seguir este tema hablando desde el aspecto arquitectónico, que es muy importante. Que también hacen una encendida defensa acerca de la conservación de la cárcel de San Martín. Sí, el arquitecto Vergallo dijo bien claro que él estaba está disponible. Si te gusta el tema, lo podemos hacer. Vamos a seguirlo. Karina Villafañe y el señor Ricardo Oliva, los dos, muchísimas gracias. Encantadísimo, muy agradecido a ustedes por la atención. Que nos ilumine el cura Brochero. Que sea para siempre una bendición para todos ustedes. Muchas gracias, igualmente. Nos vamos a la pausa en instantes. Hablamos de otro tema del día. El fallo, la sentencia contra el ex fiscal Mateu. Vamos a hablar con Roberto Mateu aquí en el piso y también con su abogado Alejandro Severín. En instantes, nada más.